Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Juan José Cruces para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias por venir a vos. Bueno, hablábamos justamente en bloques anteriores que por segunda semana consecutiva el Banco Central volvió a bajar las tasas de interés, mantuvo la de 35 días, pero después modificó 4 de las 7 tasas que establece semanalmente. ¿Crees, Juan, que esto es un inicio de un proceso de baja de tasas de interés o lo ves como una situación circunstancial? No, yo creo que ellos tienen la intención de, a medida que la inflación se vaya moderando, ir moderando también la tasa de interés. Bueno, aclaremos, ¿no? La inflación, por lo menos en el último indicador que se conoció, bueno, que se conocieron las estimaciones y que se van a conocer también las oficiales ahora en los próximos días, en verdad hubo una aceleración de la inflación. Sí, la inflación de este primer semestre es un bicho raro, digamos. Para tratar de entender un poquito, nosotros lo que tenemos en este primer semestre no es una inflación clásica. Lo que tenemos es un reseteo de precios. Es como teníamos precios que estaban abajo del costo de producción y en la transición a una economía más normal hay un sinceramiento de un montón de precios que bueno, que como digo, se podían sostener solo transitoriamente, pero que no pagaban los costos de producción. Ustedes seguro que cuando... Lo hemos comentado igual acá justamente, digamos, a que ha habido, ¿no?, factores que tienen que ver con aumentos de precios de una sola vez, ¿no? Sí, a nadie se le ocurriría pensar. El motivo clásico de por qué hay inflación es porque hay un incremento desmedido de la oferta monetaria, más allá de lo que la gente quiere tener en su bolsillo, los pesos que quiere tener en su bolsillo. A nadie se le ocurriría atribuir la suba del precio de la luz a que subió la oferta monetaria. Subió el precio de la luz porque la luz estaba pisada y era absolutamente irracional tener la luz pisada. Ahora, se siente igual que la inflación clásica, porque lo que uno siente es que bajó el poder adquisitivo del salario. En ese sentido, la sensación es idéntica. Tiene que ver también con cómo se presenta esa modificación del precio en la tasa de inflación, porque en verdad nosotros estamos recibiendo un subsidio, ¿no? Entonces, el precio se podía haber dicho que antes había subido, ¿no? Y ahora lo que se hizo fue se eliminó el subsidio, ¿no?, que hacía que justamente nosotros pagáramos menos por ese bien, ¿no? Sí, al final del día lo que nos está pasando en esta transición, y creo que hay gente que va al supermercado y siente que tiene menos plata. Y entonces compara el salario real hoy con el salario real hace 3 años y dice, pucha, yo hace 3 años ganaba más. El problema ahí es que hay que comparar, digamos, es difícil establecer una comparación correcta. A mí me gusta esta comparación. Mira, yo hace poco cumplí 50 años y hay mucha gente que cuando cumple años se deprime. No parece, Juan. Gracias. Mira, con el pelo de este color. La gente, viste, se deprime porque cumple años y dice, no, cuando yo tenía 20. ¿Y sabés qué? Como el paso del tiempo es inexorable, vos no podés compararte con cuando tenías 20 años. Como el paso del tiempo es inexorable, tus alternativas son o cumplir años o irte a la chacarita. O sea, la alternativa a cumplir años es estar muerto. Bueno, cuando decimos, bueno, ¿cómo nos hubiese ido hoy con otro gobierno como Scioli? Yo lo escuchaba a Scioli a la mañana en la radio. Y la verdad que la comparación correcta no es contra los salarios de 2013, de 2012, de 2007, porque en 2007 había toda una bonanza en América Latina que hoy no hay más. Y Brasil crecía al 4 o 5% y ahora cae al 4 o 5%. Y encima el kirchnerismo utilizó un montón de activos que se fue comiendo activos para financiar el consumo y bueno, eso se agotó. Ahora estamos en la transición a una economía más normal y naturalmente hay algunos costos de ajuste. Si seguíamos por aquel camino, ese era un camino que desembocaba en lo que hoy es Venezuela. Y a Dios gracias que el pueblo votó otra cosa. Pero bueno, naturalmente hay costos de ajuste y uno va al supermercado y siente que los precios subieron mucho. Ahora, ¿se puede hacer algo para alivianar esos costos de ajuste? Digo, toda esta gente que quedó desempleada, por ejemplo. Pasó lo mismo a comienzos de los 90 con las privatizaciones. Uno decía, bueno, estas empresas estatales no dan para más. Hay que hacer ajustes, hay que racionalizar el Estado. Bueno, esa gente por ahí quedó en la calle. Ahora parece algo parecido, ¿no? Nadie duda o muchos no dudamos de lo que había estaba mal. Digo, pero ¿se arregló de la mejor manera? Porque a grandes números los ajustes por ahí no se notan, pero para la familia que quedó realmente desempleada, el ajuste es terrible, es perder todo su ingreso. ¿Hay algunas cosas que se puedan hacer y que este gobierno no está haciendo?
Mira, yo no sigo de cerca la política social. Sospecho de escucharlos, de escucharla hablar, al presidente, a sus ministros, que son gente bastante pragmática y que tiene los instintos, a mi juicio, correctos de tratar de ayudar los costos de transición. Como vos muy bien decís, Santiago, para un tipo que se queda desempleado, para una familia es enormemente costosa esa transición hasta que consigue otra cosa. Ahora, un tipo que lo engañaron porque le dieron un empleo que ni mamado lo que el tipo producía justificaba el salario que le pagaban. Bueno, lo engañaron antes. Eso no era un empleo sustentable en una economía normal. O sea, entendamos que cuando hay un empleado público o privado que produce menos de lo que es su sueldo, en definitiva hay otro tipo que lo está subsidiando. ¿Sí? Hay otro tipo que está pagando un impuesto y está subsidiando ese puesto de trabajo. En este caso, además, ni siquiera, digamos, eso se financiaba con un impuesto, ¿no? Porque hay un déficit en el Estado, ¿no? Claro, que era lo que hacía aún más insostenible esa situación, ¿no? Bueno, ese es el punto. El kirchnerismo nos dejó con un déficit fiscal muy alto y eso es otra herencia que es difícil de curar y es muy antipática de curar, porque o bajás el gasto público o subís los impuestos, o te endeudás de más, o emitís demasiado dinero que la gente no quiere tener. Ninguna de las alternativas es simpática. Me parece que el gobierno muestra pragmatismo en tratar de ir haciendo el ajuste gradualmente y esperar a que la economía se reanime, que suba la tasa de crecimiento, y eso automáticamente resuelve muchos de los costos de la transición. Yendo a tu duda puntual, en la transición entre un viejo trabajo y un nuevo trabajo, los trabajadores normalmente necesitan un acompañamiento en términos de seguro de desempleo y, más importante que eso, necesitan reentrenamiento laboral. Uno a veces se queda con una habilidad productiva que no le sirve más en la nueva economía. Y el Estado tiene herramientas, y tengo entendido que desde hace muchos años ya el Ministerio de Trabajo tiene un conjunto de programas de reentrenamiento laboral que van en la dirección de facilitar la transición entre un viejo trabajo y un nuevo trabajo. Ahora, Juan, también volviendo al tema de los ajustes, hicieron muchas cosas, desde el pago de los holdouts hasta actualizar tarifas con la promesa de que iban a llegar inversiones, de que iban a entrar dólares. Y sin embargo, las reservas están ahí, digamos, rondando los 30.000 millones, a pesar de muchos préstamos que se tomaron. ¿Cómo se hace efectivamente para que vengan dólares, para que suban las reservas? Bueno, ojo con las reservas, porque entiendo que han subido en 5.000 millones porque entraron fondos del exterior por la emisión de bonos. Las reservas que nos gustan son las reservas que vienen del superávit comercial. Las reservas que vienen del endeudamiento no es que Papá Noel nos regaló la plata, esa plata... Bueno, en ese sentido, Juan, te agrego, ¿no?, el importante aumento, hablábamos en el bloque anterior, del precio de la soja, ¿no?, estos últimos días, ¿no? Esa es una buena noticia y hay que ver qué termina pasando con la transición política en Brasil. Si la transición política en Brasil permite que se reanime esa economía y vuelva a crecer, bueno, nuestro principal socio comercial, ¿viste? Nosotros Bueno, por lo pronto, ¿no?, la debilidad de Dilma y su posible destitución también justamente ha alimentado una apreciación del real que también favorece, ¿no?, a la economía argentina. Correcto, eso nos favorece y en la medida en que la soja pueda seguir subiendo en el mundo, que Brasil se reanime, tenés un conjunto de cosas que ayudan y que justifican o muestran que fue de buen tino probar primero una terapia gradual. Yo creo que vamos a decirle, cuando pase la historia y miremos al gobierno de Macri, esta es la faz keynesiana. La apuesta a que, dándole un poco de manija al gasto público, un poco de manija a la inversión, esto en parte financiado con cantidades moderadas de endeudamiento internacional, la economía se pueda reanimar. Y una vez que se reanime, comience la creación de empleo en el sector privado, el mejor clima de negocios que ya hay y que los indicadores bursátiles o de los precios de nuestros bonos reflejan un mucho mejor clima que el que teníamos hace 3 años. Bueno, esa es la terapia que uno recomendaría tratando de cuidar el costo social de transitar de una economía que, como digo, iba camino a Venezuela a una economía más normal. Muchas gracias, Juan. Por favor. Bueno, vamos entonces con este análisis muy optimista de Juan José Cruces sobre las posibilidades, las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.